Buen día, estimados participantes de la unidad curricular Proyectos de Inversión Financiera. Quien les saluda, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 3 semanas de clase. Hoy, domingo 7 de julio del 2024, damos la bienvenida a nuestro segundo y último encuentro síncrono, el cual vamos a abordar el impacto de inflación. Fíjense que cuando nosotros hablamos de inflación, automáticamente nos referimos a nuestro país, ¿verdad? A Venezuela. Y hay una serie de antecedentes que es importante conocer en la inflación aquí en Venezuela. Tenemos que en el año 1970 está la nacionalización de la industria petrolera y del hierro bajo el gobierno del doctor Rafael Caldera. Seguidamente, en paralelo, los árabes se paralizaron debido a guerras, lo que trajo como consecuencia más ingresos para Venezuela. El 18 de febrero de 1983 fue lo que fue el Viernes Negro. Seguidamente tenemos que en 1983 nace el primer gobierno, perdón, nace el primer control cambiario, régimen cambiario de divisas llamado Recarry, pero en 1984 fue eliminado por corrupción. En el año de 1989 fue el Caracazo, donde hubo el aumento de la gasolina y esto fue bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero en 1992, también bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue la intentona en el gobierno de él. En 1994 nace un nuevo control cambiario llamado OTAC, pero en abril del 95 se terminó este control cambiario. Y en 1999 nace el tercer y último control cambiario producido en el producto en el país netamente para importación. ¿Ok? Esto es un poco sobre la historia de esos antecedentes de inflación en Venezuela. Ahora sí, decimos, ¿qué es inflación? Inflación es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Es decir, ya en Venezuela tenemos unos cuantos años ya viviendo este tema inflacionario. Inflacionario porque día a día vemos que tenemos controles con las tasas emitidas por el Banco Central de Venezuela, que es la oficial, pero también tenemos una en paralelo, que por lo general siempre está por encima de lo que es la tasa oficial. Luego tenemos que el impacto de la inflación incluye incremento de los salarios, depreciación del valor de la moneda, pérdida del poder adquisitivo, aumento de la competitividad de la moneda y reducción de los precios real de los préstamos. Ya conociendo todos estos impactos, podemos ver lo que son los tipos de inflación. Y tenemos esta pequeña gráfica donde vemos que una inflación es estable cuando está entre 2 y 3% anual. Moderada entre 3 a 10% anual. Acelerada cuando está de 10 a 50% anual. Galopante entre 50 a 100% anual. Y lo que consideramos hiperinflación, que es uno de los rangos donde ha estado Venezuela, es cuando es más del 100% anual. Entonces, estos son los tipos de inflación que se conoce a nivel de economía y, por supuesto, a nivel contable, administrativo.
¿ok? De las finanzas. Y vamos ahora a conocer un poquito esos efectos de la inflación desde el ámbito económico-financiero, desde el ámbito social y desde el ámbito psicológico. Iniciamos con el económico-financiero, aumento de las tasas o alícuotas de impuestos y nacen nuevos impuestos. Es una realidad la que tenemos aquí en Venezuela. Fíjese que ahorita nació un nuevo impuesto llamado contribución a las pensiones, donde es obligatorio que todas las empresas contribuyan con el Estado. Tenemos las inversiones internacionales y tenemos aumento de la economía informal. Fíjese que esto es lo que se vive, lo que se visualiza en nuestro día a día. La economía informal ha abarcado gran parte de esos mercados en los diferentes estados, municipios donde nos encontramos. Pero también tenemos esos efectos de inflación sociales, donde tenemos desempleo, salud y educación deficiente, hay resentimiento social y también hay aumento de la delincuencia. ¿Por qué? Por el mismo desespero, la gente es más fácil ir a robar. Y lo vemos no nada más a nivel de delincuencias de pistolas, o sea, de lampas, sino que también lo vemos, esa delincuencia, como digo yo, pasiva, tranquila en los supermercados, cuando de repente es fácil agarrar una latica de atún y llevármela, una latica de sardina. ¿Ves? Que comúnmente se ha visto mucho en los supermercados y uno lo ve mediante también las redes sociales. Y tenemos, por último, los efectos psicológicos, que son un poco los más preocupantes. ¿Por qué? Porque va en función a tu estado de salud, tú como individuo. Tenemos la presión de la economía, que a veces va a suicidio, que también lo hemos visto, y tenemos el estrés. Y por efecto del estrés, también tenemos las enfermedades, que es lo que prácticamente está matando a la gente hoy en día. ¿Por qué? Porque está la preocupación y esa preocupación te causa estrés y te acompaña con enfermedades. Bueno, estimados participantes, ya para finalizar los dejo con este pensamiento donde dice: el placer en el trabajo añade perfección al resultado. Esto es de Aristóteles. Estimados participantes, ya hemos evaluado un 50% de nuestra actividad sumativa. Mañana damos inicio a lo que es ese 50% restante. Recuerden que cualquier duda, pregunta o inquietud pueden hacerla por el foro de dudas. Y para mí fue un verdadero placer acompañarlos en esta unidad curricular, proyectos de inversión financiera, en este laxo académico 2024-2P. Y seguimos en línea desde la virtualidad. Un abrazo en la distancia y Dios me los bendiga.